buenas noches, bienvenidos, hablemos de Marvel. Y bueno, como siempre, súper contentos, súper emocionados porque tenemos un invitado muy especial. Ya ustedes saben que siempre tenemos invitados chivísimas y hoy no es la excepción. Entonces, bueno, bienvenidos a todos los que están por ahí conectados y ¿cómo están, compañeros? Todo bien, por dicha. Muchas gracias por acompañarnos hoy un día más, sabadito, 8 de la noche. Un saludo así muy grande para todas las mamás que nos están viendo, porque hoy es su día aquí en Costa Rica, así que ojalá que le hayan pasado súper bien, que le hayan pasado genial, que hayan tenido un día maravilloso. Recuerden quedarse en casita y si tienen que salir, tomar todas las previsiones posibles, mascarilla, careta, todo, cuidarse, tomar la distancia. Y de verdad, muchísimas gracias. Hoy un invitadazo, que yo cuando lo estaba haciendo el research en estos días hasta que babiaba. Leo. Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Y cómo están todos allá en casa? Igual me sumo al saludo de Alberto, en especial a todas esas madres de Costa Rica. Cabe recalcar que hoy se conmemora una fecha, pero el Día de la Madre es todos los días. Ellos velan por nosotros todos los días, no solo un día, sino todos los días. Entonces, un abrazo a todas esas mamitas que están ahorita en casa viendo tele, comiendo rico o lo que sea. Y en especial las que están viendo Hablemos de Marvel. Exacto. Exactamente. Y como decía Alberto, el invitado de hoy, genial. El que ha visto Thanos de Endgame, pues va a conocer hoy el proceso creativo que fue llegar a eso. Por ejemplo, ¿verdad? Así es un spoiler del programa. Qué raro. Sí, ¿verdad? Qué raro, spoiler, ¿ah? Bueno, y antes de presentar a nuestro invitado, presentar también a un compañero que tenemos hoy por acá que va a estar disfrutando con nosotros este programa, y él es en esta esquina. Este tipo no presento así, ¿verdad? No, ya hace tiempo no. En esta esquina. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto. Un gran saludo también de parte de Comic Con Costa Rica. Un gran saludo a todas las madres. Casi creo que solo nosotros festejamos en agosto. La mayoría de todos los demás países es en mayo, pero bueno, un saludo a las que estén por otros lados también. Un gran saludo del Día de las Madres. Como dice Leo, todos los días debería ser Día de los papás, diría yo. Ambos. Todos los días del Día de la Madre y del Padre. Pero bueno, así es, démosle, muchachos. Súper emocionante hoy. Wow, hoy está súper chuzo. Sí. Por cierto, para que sepan, hoy Manu que hicimos un cambio, como ya empezó el fútbol también en Costa Rica, salió José, entró Manu de cambio. Entonces, cambio Coca-Cola, no, pero Coca-Cola no patrocina. Entonces, no. Solo cambio. Sí, cambio. ¿Estás tomando café? ¿Qué estás tomando? Ferrey siempre es mejor. A ver, no es que escuchar a radio ni nada de eso. Si hay patrocinadores viendo, que nos llamen. Bueno, ahora sí. Ahora sí, vámonos. El invitado de hoy tiene más de 15 años trabajando en la industria de videojuegos, filmes y televisión. Desde Los Ángeles, California, nos acompaña, empezó su carrera como un interno para casas de efectos especiales. Él se centra en lo que es el trabajo de diseño de personajes y criaturas, tiene habilidades en escultura, pintura, ilustración, y llegó en 1997 al salto al mundo del cine y la televisión con la serie Merlin de Sam Neil. Entre los trabajos destacados, bueno, empezamos por videojuegos, porque son muchos. Videojuegos: Gears of War 4, Titanfall, Infamous 2. En cuanto a vestuario de personajes: Deadpool, X-Men Apocalypse, Days of Future Past, Liga de la Justicia, Batman v Superman. Y en general en concept art, haciendo criaturas y diseño de personajes: Infinity War, Endgame, Far From Home, Doctor Strange, las 2 de Guardianes de la Galaxia, Black Panther, Civil War, Thor, Amazing Spider-Man, Ghost Rider, y puedo seguir, Shazam, Batman, Justice League. Y fuera del mundo de cómics, por ejemplo, Maleficent, Age of Tomorrow, Sucker Punch, Avatar, Jungle Book y voy a seguir aquí todo el día. Entonces, sin más preámbulo, tenemos hoy el agrado de tener a Jerad Marantz. Hello, thank you for having me. Por tenerme aquí. Hola a todos. Bienvenido a Hablemos de Marvel. Nosotros súper honrados de tenerlo por acá.
Welcome, and we are very honored to having you in the show. That's wonderful to be here. Es maravilloso estar aquí. Claro. Como te decíamos en la introducción que estaba tratando de hacer, estamos súper asombrados por todo el trabajo que has hecho en todo lo que has trabajado en estos años. What I was saying in the introduction is that we are very amazing in all the works that you have done and everything that you have worked in all these years, and it's an amazing curriculum that you have. Oh, thank you very much. Yeah, it's been a long job. It's been a long career. Muchas gracias. Ha sido un largo trabajo y una larga carrera. Perfecto. Hablando de inicio de carrera, ¿cómo está más bien esa pasión por el arte? So now that we're starting about careers and everything, how was that you started in the art? How you starting this line of work? Oh, well, I've always drawn monsters and superheroes when I was a kid. And early on, I was able to figure out that people did that for a living. I was born in 82, and concept art wasn't well known. Like now, it's everywhere, and people are very aware that you can do that for a living. And so I got a head start and started focusing on it at a very early age. I did my first movie when I was about 14 years old, and all throughout high school I worked on small projects, and then I ended up going to a great college, art center in Pasadena in California, in America. And there I was able to really learn how to draw and paint. I'd spent years sculpting traditionally, and then I got my first job at a studio called Stan Winston's when I graduated from college. Stan Winston is really well known for doing the physical effects for movies and some big stuff from Jurassic Park, Terminator, Predator, and that was my first job out of school. And then from there, I would just jump from studio to studio as a hired gun. And then later on, I moved into doing costume work, and I worked for Warner Brothers and Marvel, and I've been doing that now for 22 years. It's been a very long time. Bueno, empecé desde pequeño, me gustaba mucho dibujar lo que eran criaturas, personajes, por ejemplo. Sabía desde pequeño que, bueno, nací en el 82 y en ese momento el hacer conservar no era algo tan reconocido, pero sí sabía que usted podía vivir de eso. Entonces, desde pequeño tuve la dicha de poder incursionar en este mundo, tuve una gran ventaja. Por ejemplo, mi primer trabajo oficial con una película fue a mis 14 años. Entonces, desde entonces he estado trabajando en eso. Cuando estuve en el colegio, estuve haciendo algunos proyectos por aquí y por allá. Cuando me gradué del colegio, pude ir a la Universidad de Stan Winston, que es en Pasadena, en California, que es una de las más importantes en cuanto a lo que son los efectos especiales. Por ejemplo, hicieron los efectos de Jurassic Park, de Predator, de Terminator. Y de ahí fui saltando de estudio a estudio, primero diseñando trajes, por ejemplo, logré llegar a Warner Bros., a Marvel, y han sido ya 22 años de carrera lo que tengo en esto. Y sí, fui muy afortunado de poder empezar desde muy pequeño con esto de dibujar personajes, monstruos y personajes. Wow. I should give shorter answers. that would be awesome. Yeah, that's really good. Really good job. I didn't think of that. Shorter answers. I'll give you time. That's amazing. That was very well done. Thank you. Or you can do long answers, but like cutting them off. Yeah. I'll space it out. Okay. Thank you. Very good. Very good. Antes de seguir con la siguiente pregunta, Alberto, cuando Jerad nos quiera compartir pantalla sobre sus proyectos, que esté libre de hacerlo, ¿verdad? Nosotros encantadísimos. Y segundo,
Segundo, sabemos, en la presentación dijiste que él trabajó en videojuegos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan diferente es hacer trabajos para videojuegos que al cine? ¿Cuál es la diferencia? So before the next question, if you want to share any of your work on the screen, feel free to do so. And also, well, we know from the presentation that you work for doing video games, television, and movies. How different is working for all these three environments? For example, doing movies is different from doing TV, and is different from doing video games? Not really. It used to be, but now clients in all mediums want a high level of detail. So the job has really become very similar amongst film, television, and video games. I use the same process and the same techniques. I would say, yeah, okay. Okay. Que en realidad no ha sido no es muy diferente. Antes solía ser muy diferente, ahorita ya no, porque los estudios, tanto de cine, televisión como videojuegos, piden cosas muy detalladas. Entonces el proceso es muy similar entre uno y otro, y las técnicas que utilizo. Wow, impresionante. Any more that you want to add? Yeah, okay. So for the differences, there are just a few differences in, I would say, film and video games. So video games, they tend to like the design process from very rough, loose concepts to very finalized, resolved stuff where it's a 3D model and it looks exactly as it would on screen. Like, you now have to take things that far in film. But in video games, you can do a bunch of loose drawings and present that work and then get feedback and then refine. So the next pass is you get notes and you make it a little bit more tighter until we get to a tight image. But it's a process of going from loose sketches to final rendered images, whereas film, every concept has to be like this. Right. Okay. La única diferencia sí entre filme y videojuegos es que, por ejemplo, en videojuegos puedes hacer muchos artes crudos, directamente básicos, sin mucho detalle, y reenseñarlos y te van diciendo, no, corrige esto, cambia esto, y después ahí irlo mejorando y redefiniendo hasta llegar a un producto final ya totalmente detallado, renderizado, etcétera. En cuanto a televisión, no es así, ni en el cine. En el cine, más bien, cuando empiezas a hacer los dibujos, a hacer los concept arts, te piden que ya sea como el que estamos viendo en pantalla, que sea ya definido con todos los detalles, porque eso se va a trasladar directamente a la pantalla. Entonces, esa es la mayor diferencia que hay. Digamos, con videojuegos hay más libertad de trabajar de conceptos básicos a desarrollarse al final, mientras que en cine y televisión tienes que ir directamente a los detalles. Ok, más bien entonces, para llegar a estos detalles, más bien entonces, ¿qué tipo de investigación o cómo es la investigación que hacen antes de diseñar un personaje? O bueno, en este caso Jerad, que diseña de todo un poco. ¿Cómo es esa investigación tan importante es? In order to reach this level of detail that we are seeing, how important or how it is done and how important is the research part before you start drawing or making a model of a character or a creature that anything that you work on? Research. Okay. Well, it always starts with the assignment. When it comes to comic book movies, there's always source material. So when working for Marvel, you won't really get an assignment that isn't based somewhere in, the Marvel universe and the comics. So the first step is knowing the comics and doing your research there. The second step is doing your own research and thinking about what you have to do to make it real, to make it read real.
And then the third thing that you have to consider is making sure that your design works within the story. So you have to create something that fits well in the story that they want to tell. So you might get something from the comics that is just really bizarre, and it worked in the comic, but it won't work in the movie. So you have to find a way to make that work in this film, in this story. Lastly, you have to, in terms of making it work, you have to find out what, the director wants it to look like, or what his tastes are. And then, of course, the head of Marvel, Kevin Feige, gets, final say on everything. These images, by the way, that you're showing, these are early versions of the Outriders. So this is all stuff that I did before finding the final look in the film. So you'll notice like the heads are different. If you go back to the main page, you'll find the more accurate ones, the ones that actually showed up in the film. Bueno, el proceso de investigación son varias partes y depende mucho del trabajo que te asignen. Por ejemplo, con la primera parte, en cuanto a lo que es cómics, es investigar la fuente, que son los cómics, estudiar bien de qué trata el personaje y de ahí tomas ideas. La segunda es hacer tu propia investigación o tu propio trabajo interno de cómo mostrar ese personaje, esa criatura, cómo se vería en el mundo real, cómo sería, cuáles detalles tendría todo esto. La tercera, muy importante, es que trabajen en el contexto de la historia. Porque, por ejemplo, si investigas algo en los cómics y en los cómics puede ser que funcione muy bien, si lo sacas a la historia que estás tratando de contar, tal vez no calza también, porque en los cómics hay cosas que son tal vez muy bizarras, que funcionan muy bien en ese universo, pero a la hora de trasladarlo a un universo real, de carne y hueso, no se traslada también y no funcionaría tan bien. Y finalmente, obviamente, es la mano del director. En el caso de Marvel, por ejemplo, además del director, está Kevin Feige, que es el presidente y el que tiene la palabra final, la última palabra en todo lo que se hace en Marvel. Entonces, en los que estamos viendo, por ejemplo, que estabas pasando, los Outriders, si pueden ver, son los primeros artes que Jerad hizo para los primeros borradores que se hizo para estos personajes. Y después hubo revisiones y si te vas a la página principal vas a ver ya una versión más terminada de ellos, que fue lo que llegó a verse en las películas. Wow. Hablando ahora que mencionaste Kevin Feige, literalmente todo pasa por Kevin Feige, no hay nada que él no decida o que tenga la última palabra. Now that you mentioned Kevin Feige, is literally everything has to pass in his desk. He has the final say in everything in Marvel, in all the movies. Pretty much, yeah. Yeah. Wow. Sí, todo tiene que pasar por él. Yeah, wow. He has, he brings on people that have a vision for the film that he likes, and then he works with them and he guides them. Él cuando vamos a hacer un trabajo, él contrata a la gente que cree que tiene una visión cercana a lo que él está pensando y él los guía a llegar a lo que él quiere. Entonces, que básicamente es el que tiene la última palabra en todo. But if Kevin doesn't like it, it's not on the screen. Eso es lo que le faltaba a Star Wars. Que si a Kevin no le gusta, no sale en la pantalla. And what I was saying is that is the thing that Star Wars lack. Someone who guides all the 3 movies. Yeah, no other studio does that, and I think that studios in the future, hopefully sooner rather than later, will have a head that helps to make the look of their films more cohesive and make their stories more cohesive instead of what we currently have in other studios. Que eso no es algo que los estudios actualmente lo hagan, es el único estudio que lo hace, tener una persona encargada de todo, y como se ve el éxito de Marvel, es muy probable que más
pronto que tarde, vayamos a tener una cabeza principal para cada estudio que haga que todo sea un universo más cohesionado y que todo tenga más sentido dentro de ese universo. Ok, Wow. todo suena muy bonito de que entonces todos estén de acuerdo y todo, pero ¿qué pasa si hay algún bloqueo? ¿Qué hace Jerad cuando tiene un bloqueo cuando está trabajando? ¿Qué hace para volver a inspirarse? Everything sounds really awesome, everything working together, but what happens when you have a blocking during your work? When you're like, okay, I can't think of anything right now, how do you get the inspiration back? It's a good question. I think creativity is like any other muscle that you exercise. And over the years, you develop a confidence that you don't actually get creative blocks. So that's the first part, to say that. Es una muy buena pregunta. Creo que la creatividad es como un músculo que entrenas, como cualquier otro músculo. Entonces, con el tiempo que estás trabajando en esto, llegas a fortalecerlo tanto que no llegas a tener bloqueos a cuanto a creatividad como al principio podrías tener. Right. And so then the second part would be that the environment doesn't really support a creative block. So if you were to get an assignment of a character, you already know, the source material, and you know what direction the director or head of the studio wants. So you already kind of have your assignment. And when they're lost, if they're not sure what they want, or, oftentimes they'll say, we'll know it when we see it, and you have to generate a lot of ideas. One of the tricks that I use is I create a list. I literally write a list of, like, let's say Black Panther, because we got Black Panther up here. I would write a list and I would say, tactical version, high-tech version, organic version. And I can write down 5 or 6 options right there, and then gather more reference, and then just start creating those options. So anytime I would get stuck, I would literally write a list and try to execute the best ideas. En la segunda parte es el ambiente en que estás trabajando. Cuando te dan te asignan un personaje o una criatura, usualmente tienes la idea, el material fuente, como en los cómics o el guión, por ejemplo, y además tienes la dirección del director, o en este caso Kevin Feige, y que te van guiando y te van diciendo, ok, esto es lo que hay que hacer. Si llega el caso en que ni siquiera ellos están muy seguros qué es lo que quieren hacer, a dónde quieren llegar, lo que hago, por ejemplo, cuando estoy en ese bloqueo es hacer una lista de diferentes conceptos o diferentes cosas. Por ejemplo, con el de Black Panther que estamos viendo, entonces pienso que hay un Black Panther orgánico, un Black Panther táctico, un Black Panther con mucha tecnología, un Black Panther así. Y hago una lista y empiezo a hacer dibujos de cada una de esas ideas y las presento para que puedan, ok, tengo estas opciones, escojan alguna. Si llego a tener ese bloqueo cuando estoy trabajando en estas películas, usualmente es hacer una lista de diferentes opciones, digamos, basado en lo que ya sé, en el ambiente que ya sé, en la fuente que es el cómic, o en lo que ya me han dicho el director, y ahí hago una lista y presento las opciones para que puedan escoger. Ok. Wow. Estoy impresionado ya. Leo is impressed. Leo is like drawing on the keyboard. Oh, great. De hecho, un seguidor, John del Moreno, dice que qué clase de arte, impresionado. Yeah, one of the followers says, "What an art!" He's impressed. Thank you. Muchas gracias. Manu. Manu, estás on mute, Manu, no te escuchamos. Sorry, gajes del oficio. Te tengo la siguiente pregunta, Jerad. Si tuvieras el puesto de Kevin y pudieras decidir cuál es la siguiente película de Marvel, ¿cuál sería?
Mano has the next question. If you were in the position from Kevin Feige and you have to decide which is the next Marvel movie to work on, which will be your answer? It's a hard one because there's so many, projects in development, which they've been very public about. So I can't think of one. Oh, well, of course, I would want to do X-Men. Of course. Ah. Yeah. But yeah, I don't know. I don't know when we're going to see that. I mean, we got Scarlet Witch a long time ago. So I don't know. I'd love to see what Marvel does with the X-Men and how they bring the X-Men into the cinematic universe. I've done a few of the X-Men films on the side, and there's some of my favorite Marvel characters, but those films have been hit or miss, and to see what they would do within the MCU would be really interesting. I mean, there are a lot of challenges, like, where the hell were the X-Men when Ultron was, attacking us, or when Thanos was attacking us? So they'd have to figure that out. So it would be a big challenge. I don't know, but X-Men. Es una pregunta difícil, pero creo que me iría con los X-Men. Tienen demasiados personajes muy, muy ricos para trabajar. Estuve trabajando en algunos en algunas películas de los X-Men anteriormente, y me interesaría poder trabajar, desarrollar ese mundo de dónde estuvieron, porque tiene muchos retos. Por ejemplo, que dónde estuvieron cuando Ultron atacó, dónde estuvieron como cuando Thanos estuvo aquí. Entonces Marvel tiene que explicar todo eso, de dónde salieron y todo. También, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con Scarlet Witch un poco, y en general son de mis personajes favoritos los mutantes, así que me encantaría poder trabajar en X-Men y poder explicar todos esos retos, de dónde estaban, qué estaban haciendo, todo eso. Bien, Kevin, bien. si estabas viendo este en vivo, por favor, hazle caso a Jerad. Kevin, if you're seeing this live, please do Jerad wishes. No, súper bien. Vemos que está tomando café. Vamos a tener que enviarle del mejor café del mundo, que es de aquí de Costa Rica. Eso. Y segundo, sabemos que ha trabajado prácticamente en las dos producciones más grandes de Marvel, que fue Infinity War y Endgame. No sé si él nos puede enseñar o tiene algún boceto o algo así en su computadora que nos pueda enseñar parte del proceso creativo de algunos artes conceptuales de esas dos películas. First of all, we see that you're drinking coffee, so we have to send you one of the best coffee, or the best coffee in the world, that is Costa Rican coffee. Oh, that's wonderful. Thank you. So we have that pending. Yo me cargo de eso. Soy buen cafetero. Man is going to be in charge of that because he's the coffee man here. Oh, wonderful. I owe my career to coffee. Yeah. Es la molécula del café. Le debe la carrera al café. Oh, wow. He has a coffee molecule there. He's running on coffee. Yeah. No, I'll have 3-4 cups a day. I work long hours, so I need coffee. Coffee is very important. None of this happens without coffee. Café es la gasolina para él. Nada de esto pasa sin café, que tiene de 3 a 4 tazas de café al día, porque es lo que lo mueve. Nada de esto pasaría sin café. And the second question from Leo is that, well, we know that you've been working in Infinity War and Endgame. Do you have anything that you can share with us of the process, creative process, working on these two biggest films of the MCU? Yeah. You work with an amazing team at Marvel Visual Development. It's not a very big room. It's at Disney, and we have a floor, and I'm in a small room with a lot of talented artists. And the way that we do characters is for projects like this is we all
do designs for those characters. So every artist is contributing to a stack of images. And sometimes your work gets picked, sometimes it doesn't. The hardest part is to just create artwork that's good enough, because everyone in that room is very, very good. I've worked on a lot of films over the years, and I've never worked with a team this talented. So that's a big part of the process. So everybody does designs, and whatever sticks, makes it on screen, and everybody does incredible work. Trabajar con el grupo de Marvel es una experiencia increíble. No es un grupo muy grande, estamos en un cuarto pequeño, pero cuando, por ejemplo, nos asignan un personaje, todos trabajamos en ese personaje, todos trabajamos para hacer una pila de diseños. Con esta pila tratamos de que sea lo mejor posible cada uno, para que el elegido es el que va a salir en pantalla. Entonces es como una pequeña competencia entre todos, y tenido la dicha de trabajar en muchas películas, y nunca he tenido o he podido trabajar con un grupo más talentoso que con el de Marvel. El nivel de todos ellos es altísimo y son muy buenos en lo que hacen. Y básicamente es eso, cada uno trabajando por su lado, tratando de hacer lo mejor posible con la tarea, y ver cuál es el que queda para salir en producción y puede salir en la pantalla. Ok. Manu. Claro, ok, tengo otra pregunta que es, Dave, realmente has logrado muchísimo en todos estos años de carrera, y todos son como, wow, súper logros, pero ¿te hace falta algo? ¿Querés como participar en alguna película específica? ¿Qué te faltaría para ya terminar, cerrar ese ciclo con todos los éxitos que has tenido? So at this point of your career, you have been basically achieved everything. You've been working in amazing productions, wow productions. Is there anything pending that you want to work on? Anything on your bucket list, for example? Any production that you will be, I want to do that, or something like that? Well, I had a lot of fun on. I love working with Marvel. So anytime they call me back, it's an amazing project. And since Avengers, I've done quite a few films with them that are in development. And I mean, aside from that, I do enjoy also working on. I probably shouldn't say it, but some of the DC films. But right now, I think what I'm most interested in doing is my own work. I've been writing and directing, and pursuing my own stuff, and that's what I think really motivates me right now. I love this job. This is incredible. But after doing, Endgame and working on these incredible films, I don't know if it's likely that I'll have an experience that's greater than that. So doing my own stuff is probably what I want to focus on. Bueno, he tenido la dicha de trabajar en películas de Marvel, en increíbles producciones. Después de Infinity War y Endgame pude trabajar en otras películas. También he tenido la dicha de trabajar en el lado de DC en varias películas muy importantes, increíbles. Y creo que ahorita lo que me gustaría, que me queda pendiente, es centrarme en mi propio trabajo, en dirigir, en escribir, en hacer mis propias producciones. Debido a que después de trabajar en Endgame, después de trabajar en Infinity War, no creo que ningún otro trabajo llegue a esa altura o a darme ese sentimiento que me dieron estas producciones. Me encanta ese trabajo, amo este trabajo, amo hacer lo que hago, pero no creo que ninguna otra producción me llegue a generar el mismo sentimiento. Entonces creo que me concentraría más en cosas propias. Esperamos deseosos, de verdad, el trabajo tuyo de director, así con ansias.
We're waiting. We are looking forward for your work on as a director, because you have a small film, Shelter, I think. Yeah, I just finished that, and we were going to do festivals, but because of the pandemic, that's on hold. I'm writing a new film, and I'm currently working on an animated series that I created. We're going to be pitching that to Netflix in the near future. So, trying to do my own stuff. It's an investment. It's a gamble. Hopefully something happens, but if not, then more superheroes and monsters for me, I guess. Not that bad. Sí, he estado trabajando en un filme, en Shelter, y estuve trabajando próximamente en otro que, bueno, por la pandemia se tuvo que detener. He estado escribiendo otro film, otro guión para futuro, y también he estado trabajando en una serie animada que ojalá podamos presentarla a Netflix, a ver si la quieren comprar. Todo esto es una inversión, es una apuesta, porque no sabe si va a pegar o no. Ojalá que sí, pero si no, pues vendrán más personajes y monstruos en mi camino, que no hay ningún problema. Toda la buena vibra. All the good vibes. Yo tengo una pregunta, ahora que estamos hablando de esto. ¿Qué se siente saber que eres parte de unos acontecimientos que marcan toda una generación, como es el MCU, como por ejemplo, muchos lo comparan que es el Star Wars de nuestra generación? So my question is, how is the experience of being part of one of the things that marks a whole generation, like is the MCU? We said that the MCU right now is like the Star Wars for another generation. How do you feel being part of something as big as the MCU? You don't feel it when you're doing it. When you're just working on it, it's a big hustle, and you're generating a lot of work and just working very hard. After when the film comes out, it's a very surreal experience, and seeing your stuff on the screen is incredibly rewarding. It makes all the work worth it, and seeing everybody's excitement, it's incredible. Which is why I don't imagine doing something again that has that kind of impact. So it takes a while to think to get over it. I've worked on several projects since Infinity War and Endgame, and they're still fun, but it's very strange working on a movie knowing that it will not compare to what you've already accomplished, what's already been done. Cuando estás trabajando, cuando estás en el proceso de hacerlo, en realidad no sientes nada, estás concentrado en tu trabajo, trabajando duro, tratando de sacar todo a tiempo. Es cuando ya sale la película en el cine y ves la reacción de la gente, y ves la emoción de la gente, y ves cómo te aceptan tu trabajo, es lo que hace que de verdad sientas que valga la pena todo el esfuerzo que hiciste, y es esa emoción que te llena de que de verdad admiran y quieren tu trabajo. Y por tener la dicha de trabajar en películas tan grandes como Infinity War y Endgame, es como la cúspide de toda una carrera, de todo un trabajo. Y a pesar de que he trabajado en otras películas después de esta, que han sido muy buenas películas y lo he disfrutado mucho, no siento que vaya a haber otra película que me logre llegar a ese nivel de satisfacción o a ese pico como fueron Infinity War y Endgame. Ok. Impresionante. Impresionante, claro, estoy impresionado. Todos estamos impresionados, en serio. Or here we are amazed. We are very impressed with your work, and hearing that directly from you, because you're like the, I don't know. If Kevin Feige is the father, you're like the grandfather. I don't know.
Ok, por acá hay una, perdón, Leo, que te interrumpa, antes para contestar esta pregunta que me parece interesante de Ronald Ibarra, que dice él que si Gerald prefiere trabajar con un personaje ya existente o él prefiere crear sus personajes desde cero. So one of the people in the seeing us live, Ronald, is asking, do you prefer to work with an existing character or start creating from zero, from ground zero? Like there is nothing about the character. Which one do you prefer the most? Well, they're both really fun. I probably prefer from zero, from nothing, and because I do a lot of monsters, that happens a lot more there. When it comes to characters, especially for comic book movies, they're always from the comics, but sometimes they're fighting something scary that has never existed before, or Marvel wants to use a certain bad guy and they can't because Sony might have it, and so you might end up having to create something completely original. Creating something completely original is pretty fun. I really do enjoy doing that. Las dos son muy divertidas, la verdad, pero creo que me iría por crear un personaje de cero, desde la nada, porque, por ejemplo, a mí me gusta hacer muchos monstruos, crear muchos monstruos, y entonces cuando, por ejemplo, con lo que son películas de cómics, ya el personaje está ahí, entonces tienes que basarte en él, pero cuando estás haciendo, por ejemplo, si te dicen que en una pelea vas a pelear contra un monstruo, pero el monstruo no está definido, ese trabajo me encanta hacerlo desde cero. Por ejemplo, tal vez Marvel quiere usar a un enemigo o algún villano en los cómics, pero no puede porque los derechos tal vez los tenga Sony o tal vez los tiene Fox, bueno, ya no. Entonces tienes que sustituirlo y empezar a hacer todo un villano desde cero. Eso es muy, muy divertido porque te da mucha libertad de crear ahí. wow, impresionante, sí. Otra pregunta del público, Alberto, es que nos dicen, bueno, nos llegó que se siente, digamos, llegar al cine y sentarse y ver la película y decir, wow, ese es un diseño mío. Y, o sea, ¿qué se siente eso? Another question from our followers is that what is the feeling when you go to the movies and you sit down and you see in the screen, oh, that's my art, that's something I draw, that's something I did. How is that feeling? That's a really good feeling because sometimes you'll be working on a character, and especially if the character's CG, if it's a computer generated character, then you don't really know if what you do will show up on screen. So it's incredibly validating, and it feels great when it's up there. Now, because I'm sculpting almost everything, literally what I've sculpted sometimes shows up on screen. It would always have to be interpreted, but because I'll model something in a program called Zbrush, they can actually take that model and that'll be their starting point for reworking it and making it a visual effects asset, and then it eventually shows up on screen. So now it's very strange because there are actual marks that I've made in the sculpture, and then there it is right there in the movie. So things have changed quite a bit. When I originally started working in film, I was just drawing and using Photoshop, but now I can actually create something that shows up on screen. So it's great. It's awesome. Sí, es una sensación muy linda, es genial verlo en pantalla porque, por ejemplo, yo empiezo a hacer esculturas, por ejemplo, a trabajar en esto, y es algo que antes no se hacía. Por ejemplo, si hacías un personaje en pintura, dibujado, después tenían que pasarlo a computadora, CGI, entonces podía perderse mucho en el proceso, en ese cambio de dibujo a CGI. Pero como ahora estoy trabajando en lo que es esculpirlo directamente, esa escultura la agarran y la modifican tal vez un poco y es un asset para lo que es la parte visual, de efectos visuales. Tal vez yo hice alguna marca por aquí en esa escultura y esa misma marca la veo en pantalla. Entonces es muy gratificante ver que
desde el concepto inicial pueden inclusive trasladarse a la pantalla y se siente muy bien, que antes no era así. Antes hacías un dibujo, trabajabas en Photoshop y eso lo mandabas y eso lo cambiaban. Ahora no, ahora el producto inicial que estás creando puede que llegue directamente a la pantalla. Súper bien. Alberto, ya que prácticamente nos quedan pocos minutos del en vivo, hoy que es el Día de las Madres, no sé si Jerad ahí como regalo para el Día de las Madres nos quiera compartir algo de su trabajo, compartir así, no sé, bocetos, secretos, algo de parte del diseño. Leo is saying that, well, we're running out of the minutes, but before we go, well, we'll have some questions as well. Now that it's Mother's Day here in Costa Rica, if as a gift, you can share something that maybe cannot be seen, or some secret from your portfolio, something about the movie, something that is not public. About the new animated series. Whatever you want. Whatever you want. I can share anything. Well, I can't share anything that I would get in trouble for. Yeah. So I don't know. For Mother's Day, I don't know what I would. Happy Mother's Day. I don't share anything. Like from my experiences working or what? Yes. You know what? For people who are interested in doing this for a living, I could give some advice. Sure. For being a concept artist, I'll do that. Okay. Yeah. Okay. So the thing that people always see when they look at concept art is these big, beautiful, realized pieces, and those who are interested in pursuing this as a career don't know what the steps really are in doing that. And so every time a student asks me, or someone who's interested in pursuing this for a living asks me what to do, I tell them to focus on traditional art, so drawing and painting, figure drawing, before you ever really pick up a computer. So traditional work, foundation, you have to really work on that before learning the programs, before even trying to design and draw every single day. And then eventually, you can work on designing your own things for a little bit. Try every day to create something better than your last, and you'll just get better and better and better. Everything that you've seen from your favorite artists is the product of years of mileage, years of just failing constantly before they do anything really good. So if you are interested in doing this, for a living, don't get discouraged. Constantly work on your foundation and work as hard as you can. Is that good? Yeah, sure. Will that work? Okay. No puedo enseñarles nada de lo que estoy trabajando, obviamente por razones de privacidad, pero les puedo dar un consejo a todas las personas que quieren iniciar en este mundo del concept art. Primero vayan al dibujo inicial, a papel y lápiz, traten de dibujar antes de tocar cualquier computadora o cualquier aparato electrónico. Dibujen todos los días, sigan intentándolo, síganlo haciendo, traten de mejorar lo que hicieron el día anterior y no dejen de practicar, no dejen de dibujar. Eventualmente van a lograr a empezar a trabajar en sus propios diseños, en sus propios personajes, sus propias escrituras, y seguir intentándolo y seguir practicando. No se desanimen, reciban todo el feedback que puedan, toda la retroalimentación que puedan de las personas, de la gente que ya ha pasado por donde ustedes han pasado. Y si tienen algún artista favorito y ven un trabajo genial que quieren replicar, para llegar a ese punto, esa persona tuvo que tener un largo camino de errores, de fracasos, donde aprendió, donde evolucionó hasta llegar a ese punto y llegar a ser algo bueno que fue reconocido. Mi consejo para todos los que quieren dedicarse a esto,
pueden hacerlo, no hay barreras, nada más no se desanimen, practiquen todos los días, ojalá papel y lápiz al principio, y sigan adelante. Y por eso, para tener más inspiración, entonces ustedes pueden ver aquí abajo las redes sociales de Jerad, para que él sea entonces uno de esos ejemplos de inspiración para este consejo que él mismo nos está dando. To get more inspiration, you can see the social media from Jerad, so he can be like a beacon for you to aspire to be. All right. Jerad, antes de continuando, ¿cuál es tu opinión? Yo sé que no puedes decirnos mucho porque cuestiones de secretismo y todas estas cosas, de que no puedes por cuestiones de trabajo. ¿Cuál es tu opinión del Snyder Cut? ¿Te sorprendió la noticia? We know you can talk about a lot about it because it's been being in development and you have an NDA and all the stuff. But what is your opinion of the Snyder Cut? Did it take you by surprise? Yes. Yeah. Very excited for that. I got to do a lot of work on that film, and very little of it made it on screen. I got to work on a couple of superheroes, mainly Batman and Cyborg, but a lot of the work that I did on the villains was not in, the theatrical cut. So I had that was very disappointing. Fortunately, I went straight from Justice League to Avengers: Infinity War and Endgame. So fortunately, I got to work on a film where everything I did make it on screen. So that was very rewarding. I cannot wait to see the Snyder Cut. I'm very, very excited about that. I never thought that would happen, or that the work would ever see the light of day. So that's big. That's really big and very surprising. I hope people like it. Everything that I know about that story, I was very excited to work on that film. Wow. Sí, fue una sorpresa para mí, no esperaba que pasara. Para la Liga de la Justicia pude trabajar especialmente en los personajes de Batman y de Cyborg. Mucho del trabajo que hice no llegó a la pantalla, hice mucho diseño de personajes que no llegó al final, y fue un poco decepcionante para mí que no se salieran en la versión final que llegó a los cines. Afortunadamente, después de terminar de trabajar en Liga de la Justicia, salté a trabajar a Infinity War y Endgame, donde todos mis trabajos terminaron en pantalla. Entonces fue muy gratificante pasar de una situación donde no todo salió a donde todo lo que hice terminó en pantalla. Y en realidad me sorprendió mucho cuando dieron la noticia. No era algo que esperaba que fuera a pasar, y es algo grande que esté pasando, es algo muy, muy emocionante. Y por lo que sé de la historia que les puedo contar, es que es muy emocionante cuanto a la historia y lo que pude trabajar en ella, y ya poder al fin verlo va a ser muy emocionante para todos. Wow, impresionante con lo del Snyder Cut, ¿verdad? Una de mis preguntas es la siguiente. Vemos que en Infinity War hay un Thanos sin armadura, pues pensante, y vemos que en Endgame hay un Thanos más luchador. Digamos, ¿cómo conceptualizó el Thanos de Infinity War versus el Thanos de Endgame? So in Infinity War, we saw a Thanos without armor, more like thinking, more like plotting, more like more flexible, you could say. And in the game, we see a Thanos that is more a fighter with his armor, more directly to the action. So how was your work in those Thanos, conceptualizing both of them? Like, one is more diplomatic or talkative, and the other one is more, let's go to the action, let's go to the fight. Oh, okay. Well, first off, as I mentioned before, there are a lot of artists that work on those, that worked on Endgame and Infinity War. So the
earlier, the first Thanos that we see, actually, the first time we see Thanos, he is in the armor and he beats the hell out of the Hulk. Mm-hmm. But then he takes the armor off once he gets the last gem of the Infinity Stone. So when he takes the armor off, that was done by a different designer, the head of the department, which is Ryan Meinerding, who's an insane talent. Mm-hmm. So he did that version of Thanos, and then I did the version of Thanos with all of the armor that we call, the warrior Thanos. I did early versions for the philosopher Thanos, which that's what this is. So this is early concept art for the look without the armor, but they preferred the design done by Ryan Meinerding, who, again, head of the department. He's my boss. He calls me in to work, and he is just amazing artist, easily one of the best. And this is also, these are other options for that version of Thanos. Maybe he looked like a priest, maybe he, looked like this. But eventually they went with, the slight collar and shirt, and that was it. So the thought behind that version of Thanos is that he's so powerful, he doesn't need the armor. He has the Infinity Gauntlet. And then my version is, before the gauntlet, he was a warrior. He was a savage, brutal slaughterer of people, like mass genocide. So I had to create a look that was just barbaric while still resembling his armor, the Chitauri armor that he first shows up in when we see him in Guardians of the Galaxy. So I had to find some brutal version of that and design that. I had done an earlier version of that was more Spartan, that the directors actually liked, and that was going to be approved. And then head of the department, Kevin Feige, he didn't like it anymore. That's it. There it is. That's the version. And I took it this far. I built the entire model. And he changed his mind. He didn't like it. And then I had to start completely from scratch. And I ended up doing the final design in the film. So it's quite a process, and a lot of artists are involved. Okay. You remember all that? Yeah, I got everything. You got it? Okay, good. Cuando el primer Thanos que vemos es el que está enfrentando a Hulk y le gana a Hulk en Infinity War. Ese Thanos, todo con armadura, fue el que yo hice. Cuando él ya se quita la armadura, lo hizo el director del departamento, mi jefe, básicamente. Yo hice algunos diseños para el Thanos filósofo, que eran los que estábamos viendo en pantalla, pero al final la decisión fue para el de mi compañero, fue el que ganó para salir en pantalla, que es un artista con un talento increíble, que es muy, muy bueno en lo que hace. La idea detrás del Thanos filósofo es que él es tan poderoso en ese punto que ya tiene el guante del infinito, que ya no necesita su armadura. Yo hice algunos diseños, pero como que podría ser como si fuera un monje o como si fuera un príncipe, exacto, pero al final decidieron por una versión más simple que la que vemos en pantalla. Entre más simple, más sin tanto arreglo, fue la que vemos en pantalla. Mientras tanto, que el Thanos que vemos en armadura, que vemos peleando, es el Thanos antes del guante, que es un Thanos que es un salvaje, que es un asesino, que hace genocidios, que es el que busca, vive de matar y de atacar. Entonces tiene toda esta armadura, y hubo muchos conceptos que también se trabajaron para ese Thanos que desarrollamos. Por ejemplo, una versión que estábamos viendo que Dani puso en pantalla, que es esta, creo que es la que es más como si fuera un espartano, que tenía un aire más romano, y los directores de hecho les gustó mucho y la aprobaron y era la que iba a quedar, pero llegó Kevin Feige y dijo no me gusta, no pasa. Entonces no fue la que quedó, tuvo que devolverse a hacerlo, y quedó el look que vemos en la película, que es una armadura más
relacionado a los chitoris, que los chitoris, como los vimos en Guardianes de la Galaxia, que ya estaban con toda la armadura, fueron los primeros conceptos. Entonces se trató de manejar como una misma línea. Y más o menos esa es la historia detrás de la armadura, que tiene que ser una persona muy salvaje, muy agresiva, que gusta matar, que les gusta atacar, mientras que el otro Thanos es tan poderoso que ya no lo necesita. Wow. Okay, bueno, y... Don't forget Ryan Meinerding. Ryan Martin, I forget the name. I saw that. I tell the head of department, but I forget the name. Head of the department, Ryan Meinerding. Yeah. Ryan Martin. Nice. Bueno, el tiempo apremia, entonces le vamos a ceder el honor a Manu, que le haga una última pregunta ayer. Es bien cortita, es bien cortita. Como productor de eventos, quería preguntar si pudo ser parte de alguno de los paneles para las películas de Infinity War y de Endgame, si pudo ver ese hype con los fans en los eventos. Si querés la decís en inglés también de una vez y yo te busco la respuesta. Okay. I was wondering if you could be part of the panels on the events. You know, I am event producer, and I just wonder if you could go to the hype on the panels on, I don't know, San Diego Comic-Con or other events with Avengers, Infinity War, and Endgame. Go to the hype? I'm sorry? With the hype, with the fans on the panels, when everyone just announced the new movie and everyone just goes crazy with the hype of panels and everything. Yeah, if you could leave the hype, if you went, for example, when they announced Infinity War and Endgame, if you went to panels at Comic-Con or Hall H and all the stuff, and leave the hype of the fans, if you have that experience. Oh, I didn't go. I wasn't there. But I did see. I wish I did. I don't remember what I was. Oh, my daughter was born, so I wasn't going anywhere. I had my kid, so that was it. We were. So while the other artists were at Hall H, I was changing diapers, so I missed it. Okay. But I did see a recording. I remember. Oh no, I did see a recording when they were doing Captain Marvel. They showed my designs for the scrolls. They changed the designs in the movie, but for a long time, my designs that I had done for the scrolls, which I did while I was working on Infinity War and Endgame, was a big reveal at Comic-Con. And I heard the screaming, and I could not believe it. It's incredible. I should go to Comic-Con. I don't like crowds, in all honesty. I get a little claustrophobic. But I should. It would be really quite an experience to go. You can go backstage, and don't be with the crowd. Just watch it. That would be good. Yeah. I don't know. I should check it out. I think that would be really great just to see how excited people are. I saw Endgame in theaters a bunch of times, and listening to the audience during that final battle was incredibly rewarding. Nice. And seeing how excited and happy it made audiences. Like I said before, there'll never be another Endgame. So it has put me in a very weird, state of mind. Desafortunadamente no pude ir a las convenciones porque estaban haciendo mi hija, entonces no podía estar ahí. Mientras mis compañeros estaban en los paneles, yo estaba cambiando pañales. Pero sí tuve la oportunidad, por ejemplo, de cuando anunciaron a Captain Marvel. Yo ya había hecho los diseños de los scrolls para Infinity War y Endgame, y cuando la anunciaron, aunque
aunque después cambiaron los diseños con lo que enseñaron a lo que fue el final de la película, pero cuando los mostraron por primera vez, escuchar el grito de la gente, cuando todos emocionados, cuando vieron mis diseños, fue algo muy, muy reconfortante. Fue una alegría inmensa ver cómo la gente reaccionaba a mis diseños que salieron cuando anunciaron Capitán Marvel. Fue increíble. Tengo que ir a alguno de los paneles algún día. No me gustan mucho las multitudes, me da un poco de claustrofobia, entonces no me gusta tanta gente, pero sí tengo que vivir esa experiencia. Manu le aconsejaba de ir en el backstage, ir detrás para verlo desde ahí. Él dijo que fue a ver Endgame varias veces al cine, y ver la reacción de la gente en esa batalla final fue demasiado gratificante, demasiado reconfortante ver cómo la gente reaccionaba a esa batalla final. Y como dije al principio de la entrevista, yo no creo que haya algo que me llegue al mismo tope que lo que llegó a Endgame, y ver esa reacción de la gente y ver que la gente le gusta de tu trabajo, no creo que logre repetirlo de esa manera. Y todavía. Sí, estás ganando. I still got chills every time I saw Avengers: Infinity War and Endgame. Every time, chills, some crying. People just. It's hard to watch that movies. Y uno ve esa escena final y la pausa cada vez, así como para buscar todos los detalles, cada vez que uno ve esa pelea final, como los pequeños detalles, y siempre encuentra algo nuevo. We saw all that final battle in Endgame, and we pause it every nanosecond to see every detail, and every time you see something new. It's amazing. Yeah, actually, funny story. When I was working on Spider-Man: Far From Home, I did some of the elementals like the Molten Man and Hydra Man for that film. They were still wrapping up Endgame, and they realized that they didn't have a big monster that worked at the end of the film for Endgame. And so while I was waiting for notes on Molten Man and Hydra Man, I got this assignment, and there were artists who had worked on these monsters before me. And a friend of mine, Tully Summers, did a giant worm, and another talented friend of mine, Anthony Francisco, did a big giant, these are just these big giant Chitauri monsters. And they realized that they needed something smaller for the battlefield. So they needed some big thing. And what they had approved before they realized didn't work. And because it's a computer generated character, that late in the game, in finalizing the film, they realized they needed something else. And so I had pitched a giant Chitauri gorilla, basically. And wow. Yeah, as I was waiting, for them to give me notes on Molten Man, it's just like doing the Spider-Man stuff. They said, okay, great, go for it. And I tried, and I did the Chitauri gorilla, and it was one pass. And I sculpted it, I fully realized it. And next thing I know, it's in the film. And the thing that's amazing is how quickly. So within just a couple of months, I finished the design, and then the final battle comes out, and there they are. They're like everywhere in these massive, big, apes. So it was a very weird process, and the technology now is so incredible that you can do that. You can just sculpt something really quickly, give it to visual effects, and they can put it through the pipeline and get it on screen. Wow. So it's very weird process. That was amazing, and I have to look for them because I never realized the words I got really there. Yeah, it's on my one hell of a story. Yeah, I saw him. Yeah, I know which one is the gorilla. Yeah, it's one hell of a story. Yeah, it's with the arms like in the front. Yeah, one hell of a story, man. Yeah. Una historia graciosa que me pasó fue que cuando estaba trabajando para Spider-Man, para Far From Home, tenía que hacer los diseños de Hydra Man y de Moldman. Y cuando estaba esperando notas para trabajar por eso, Avengers Endgame estaba terminando su producción, todavía estaban trabajando en ella, y de pronto me llega una asignación de que tengo que hacer, si podía hacer un monstruo para la batalla final en Endgame.
Y fue muy raro porque yo estaba ya en otro película, en Spider-Man, haciendo otras cosas, y varios amigos míos ya tenían unos monstruos hechos. Algunos habían empezado un monstruo, un chitauri gigante, otros habían empezado en un gusano gigante y todo esto, pero el proceso para llevarlos desde la pintura al final iba a tomar mucho tiempo. Y me dijeron, no, por favor, háganse un monstruo ya listo para la película. Y lo que se me ocurrió fue hacer un gorila chitori, con muchos brazos y toda la cosa, bien grande. Lo esculpí, llegué al detalle final, lo hice con todo lujo de detalles, se los mandé, y curiosamente terminó en el filme. Fueron tal vez 2 meses de trabajo entre una y cosa antes, desde que yo lo terminé y la película salió, y estaba ahí. Y si pueden ver la batalla final, van a ver unos gorilas ahí chitori, y fue increíble porque es algo que antes no se daba con la tecnología de antes, con la tecnología actual. Estaba trabajando en otra cosa, de pronto me dicen, hágase un monstruo story, lo hago porque ocupaba un monstruo grande, pero no gigante, un poquito más grande que de los demás. Y lo hice, y en 2 meses ya estaba en la película. Y fue algo increíble, y lo veo ahí. Y directamente, no hubo cambio ni nada, fue directo lo que escupí y salió en la película. Así de fácil. Bueno, para ir cerrando. Bueno, hoy es el Día de las Madres, ya por acá le contamos a Jerad. Entonces, nosotros queríamos compartir con ustedes un video, y cuando hicimos este video pensamos en la esposa de Jerad porque sabemos que están esperando bebé. Entonces, Congratulations. Oh, thank you. Bien, para ella también. So we already told you it's Mother's Day, so we created a video for celebrating Mother's Day, and we're going to show you right now. And while we were creating the video, we were thinking on your wife, because your wife is going to be a second mom. So this is for all the moms there, right there. Oh, it's great. And I will always be with you. You are the light of my life, my precious son, my little Star-Lord of Mom. There you go. Very good. Amazing. Bueno, no, Okay. Muchas gracias, Jerad, por el espacio regalado, porque sabemos que tienes la agenda muy apretada. Y como última pregunta, nada más me gustaría saber qué hay en el futuro de Jerad.
So thank you a lot for being here, Jerad. We know you have a very busy schedule, and we're very grateful for your time here. That's the last question from Leo. What is in the future for Jerad? More movies and some of my own stuff, I guess. I got to work with Marvel on some incredible projects that will come out and hopefully, excite and make everybody happy in the next few years. And maybe I'll be working on more of my own stuff. But in the meantime, a lot of concept art. I'm working on a video game and some TV shows right now. So it's always busy, always fun. Bueno, y lo que viene para el futuro son más películas. Voy a trabajar en algunas películas de Marvel al futuro que ojalá podamos anunciar en algunos años. Cosas muy divertidas que esperamos que a ustedes les agrade mucho. También hacer un trabajo propio, trabajar en mis propias cosas, como les había mencionado antes. Y trabajar en series de televisión. Hay un videojuego también por ahí que anda rondando. Entonces, sí, siempre estamos trabajando, siempre ocupados. Así que vamos a seguir en esta línea. Wow. Nuestros compañeros quieren, nuestros seguidores quieren saber si puedes decir algunas palabras en español, especialmente hoy, por el día especial, que si podías decir en español, feliz día, mamá, pura vida. So, our followers wants for you to say some words in Spanish, because today is Mother's Day. If you could say in Spanish, try slow. Feliz día, mamá, pura vida. One more time. Say that one more time. What you're saying in English is Happy Mother's Day, pure life. What is pure life? Pure life in Spanish, pura vida, is a word or we use for everything that is nice, everything that is cool. So if you're greeting someone like, hey, how you doing? I'm pura vida. Or, hey, thank you, pura vida. Or, hey, goodbye, pura vida. It's everything nice. It's a super Costa Rican word. It's a super Costa Rican. Pura vida. Pura vida. Yes. Exactly. Like okay. What was so all the first part is Feliz día, mamá, pura vida. Feliz día, mamá, pura vida. Hey! Nail it, man. You nailed it. I got it. Woo! Stressful. All right. Well, thank you for having me. Thank you. Muchas gracias por tenerme. De mi parte, he estado traduciendo todo esto. Muchísimas gracias, de verdad. He estado muy honrado de poder traducir tus historias porque han sido increíbles. Podría seguir aquí preguntándote más cosas. Me encantaría saber todavía más del proyecto, del proceso creativo de todo. Pero de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. For my part, I've been translating all the things for you. It's been an amazing night. I could be like the whole night here just to hear more stories from you of all the creative process behind all these movies that we love. And it's been really, really amazing to having you here. Oh, it's been wonderful. Thank you very much for having me. You guys have been great. Ha sido maravilloso. Muchas gracias por tenerme. Han sido muy maravillosos todos ustedes. Dani. Desde parte de todo el equipo de Marvel Club, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que es que no nos alcanzan las palabras, no sabemos ni qué decir, porque es increíble poder tener en la pantalla de Marvel Club a alguien del nivel de Jerad. Entonces, de verdad que muy, muy agradecidos y ojalá que en algún momento puedan ir por acá, por Costa Rica. From Dani, we are very, very grateful for having you here. We are out of words. What else we can say about your amazing work? Having someone as big and on your talent in our show is a very big deal for us. We hope to having you in Costa Rica when you can visit us. And after all this pandemic stuff, if you can come to Costa Rica, we love you to have you here on vacation. Oh, that would be wonderful. That would be great. Let's talk about it, man. And I'm in charge of the coffee, so you're gonna have good coffee. Excellent. Leo's in charge of the food. He has a restaurant. Wonderful. Oh yeah, I'm looking forward to that.
Thank you very much, man. Thank you very much. Thank you. It was a pleasure to talk with you, man. Amazing stories, absolute amazing work. So thank you very much, and looking forward for all the stuff you're gonna do in the future. Yeah, no, it'll be fun, and this was very fun for me too. Thank you guys. You've been wonderful hosts. Eso es muy divertido para mí también, así que muchas gracias, han sido unos hosts maravillosos. I think only Leo is left for saying goodbye, so Leo. No, más bien, muchas gracias, Jerad. Esperamos tenerlo en un futuro cuando salgan próximos trabajos que vos hayas participado para que nos cuentes todo ese proceso creativo que nos contaste hoy, y muy agradecido, en serio, de verdad. So we're very thankful for you for being here. We hope to have you a second time in the future, maybe later when more movies are out, so we can discuss all the other movies as well. Of course. Love Por to. supuesto. Awesome. Thank you. Listo. So Thank you, thank guys. you a lot, Gerald. Gracias. Have a good Muchas night. gracias. You too. Take care. Bye. Bye. You Thank too, you. man, and congrats on the new kid. Amazing, the family any day growing now. up. So Yeah. Hopefully in a safe all world. the good vibes with that, man. Yeah. Bueno, nos vamos, muchachos. Ok. Entonces. Thank you. Take care, Bye. guys. Thank you. Thank Too. Ok. Ay, qué chiva. Bueno, entonces Pues ahí ya está, nosotros para oye. cerrar otra vez. Con la boca No, para- abierta, la verdad, Sí, de las historias. impresionante. Con la boca claro. abierta, que Eso, Y era brutal. La que nos gente, la gente está diciendo que faltó la foto. No faltó la foto, es que lo tomamos antes del show. ¿Cómo se llama? Es- No, impresionante todo, impresionante lo que nos contó de Kevin Feige y todo, o sea, el proceso creativo, lo de Thanos, lo que nos contó de Thanos, impresionante. Buenísimo. Fue Sí. increíble. Y no, y yo él podría así, quedarme a ahí mí lo que hablando. me encanta es que él así es súper normal, porque es su día a día. Y dice, Sí, no, Kevin me dijo que no iba a salir eso en Sí, las sí, películas y casual. ya. sí, Sí, no, hice un bichito, al hice fin y un al bichito en cabo, 2 meses y quedó una película. Y yo, sí, al fin y al cabo estuvo Thanos que se impresionaran con los Skrulls que diseñé, ahí bien Thanos, ahí estaban como Qué cool, man. Sí, qué bueno. sí, y ahí lo Sí, invitó. yo diseñé el Skrull. Sí. Okay. Sí, casual. Como ese Thanos que le majó los hocico. Sí, yo lo hice. ¿Por qué pasa? Sí. Ese sí, y vieran qué bonito verlo en pantalla después. Bueno, Nada más quería aprovechar para saludar, bueno, a los que me saludaron ahí en los comentarios. Un gusto estar, de verdad, en estas alianzas que estamos haciendo. Creo que es bastante productivo para todos en el país que podamos hacer esto y nada, y vienen cosas, vienen sorpresas. Un spoiler. Vienen más sorpresas, vamos a tener algo, vamos a anunciar algo en las próximas semanas. Estamos nada más terminando de cerrar una fecha ahí para algo que les vamos a anunciar y creo que les va a gustar bastante, así que... Ya la Comic Con que iba a ser este año era grande. La del otro año va a ser todavía más. Sí, hay algunas cosas que han crecido. Manu lo dice normal porque es su día a día, ¿verdad? ¿Para qué, Sí, tenemos, digamos, ¿para qué tenemos spoileo aquí? Si no nos cuenta. Digamos, hay cosas que habíamos pensado que no íbamos a poder hacer en la primera edición porque era este año y ahora con el tiempo extra, pues entonces estamos haciendo lo posible por incorporar esas cosas que en un inicio pensamos que no iban a estar y pues esperamos que sí esté todo lo que estamos planeando y sí, o sea, hay más cosas, hay pues... No hay nada cerrado, digamos, que usted diga, bueno, ya está cerrado, ya está firmado, que sí, que pueda soltar así un pequeño spoiler. No, bueno, para... lo que sí es que yo no sé si han visto, por ejemplo, de Marvel hay un juego que se está volviendo súper importante que es de miniaturas de Marvel, que se llama Crisis Protocol. Pero ese juego es una cosa impresionante y por cierto ya lo tenemos, ya José lo compró, que es el encargado de miniaturas, para que lo puedan jugar en el evento. Pero bueno, una cosa, déjame ver si tengo aquí unas foticas.
nada más para que vean, y están anunciando, bueno, acaban de anunciar a los X-Men. Vamos a ver si se ve aquí en grande esta fotica. Bueno, entonces para los que nos están viendo a través de Marvel Club, entonces para que vayan al Facebook de Comic Con para que se enteren de todo lo que nos trae este evento el otro año. Velo. No hay más fotos aquí. Bueno, el juego primero está muy chuzo, está muy fácil de jugar. Está Kingpin, está Spider-Man, está Capitán América, está Red Skull, están sacando continuamente, está Thanos con Trono y toda la vaina. Y vieran qué chido porque ese hidrante vienen los carros para que Hulk lo agarre y se lo tire a los otros personajes. Vienen cosas de Frisk, de Nueva York. Y todo. Estas figuritas son mini. Wow. Yo veo demasiado detalle para ser mini. Eso, exactamente, eso es lo que iba a decir. Son muy detalladas. Qué belleza. Eso es parte de lo que nos ha gustado mucho del juego, que es súper detallado. Esto viene sin pintar, ¿verdad? Esto lo pinta, por ejemplo, en el caso de Comic Con, lo pinta José, de Pintando Minis. Y por cierto, para los que tengan el gusto, los lunes hay Miniature Monday, que José dando consejos de cómo pintar miniaturas. No es José Calderón de Sí, no es Marvel. nuestro José, es otro José. Es José Manuel Agüero. Es el José de nosotros de Comic Con. Sí. De José Manuel Agüero. Sí, El José que sí sabe pintar. Déjame ver aquí. Voy a compartirles esta otra. José, el de nosotros, sabe dibujar. Sí, ahí está otra. De hecho, esa es parte del set, el Starter Kit, con el que uno arranca. Y sí, el nivel de detalle de las figuras es muy chuzo. Déjame ver si encuentro aquí alguien que sepas las pinte, porque digamos, yo pinto eso y qué chape. Mano, ¿y cuánto es el costo o el precio? ¿Del juego? Sí. Está en como $110, una hora así. ¿Por figura o el starter? El starter que te deja, que viene con 5 héroes y 5 villanos. Muy bien. Está súper bien, ¿no? Al nivel de detalle y todo, súper bien. Sí, está muy chuzo. Vean lo que hoy creo que no está tan bien pintado, pero vean lo que les voy a enseñar. Sí. Con el Tesseract y todo. Wow, man. Pero sí, el nivel que tiene detalle, por ejemplo, si ven Claro, la gabardina, todos los detalles que tiene. Es más, para que se imaginen el tamaño, vean lo que está debajo de la figura, es una tapa. Ah, sí. Sí, de hecho, José Manuel Agüero, nuestro José, los pinta en un corcho. ¿Verdad? Uno de los tips que da es que se puede usar el corcho de vino para para poner la figura y pintar ahí. Ok. Sí, pues es un chuzo juego. Es un chuzo juego. Esto es parte de lo que verán entonces en Comic Con, entonces van a ver juegos de mesa también por ahí. Vea lo que le están poniendo, mano. Vea. Se lo voy a poner así. Necesitamos que en el evento haya más o menos por lo menos 30,000 personas para traer a Mark. Manate. Sí, necesitamos 30,000. Se comprometen, por favor, con el evento de Comic Con. Sí, una vez que hacemos esa línea de 30,000 asistentes al evento, podemos conversar de algunos de los triple A, ¿verdad? Okay. Entonces, a estar pendientes de la página de Facebook de Comic Con Costa Rica, porque por ahí van a estar tirando sorpresas y que no se pierdan los live porque son chivísimas. Gracias. Todos son diferentes, uno se ríe, aprende, entonces para que estén por ahí pendientes de las redes sociales también. Usted cultiva su geek interior. Sí, exactamente. Mañana, además mañana, tenemos live con el Comic Club.
que son súper chuzos y aprendemos un montón. Vieran lo que nos estaba enseñando Jeff ayer del Mystery Box. Ese Mystery Box que va a salir es carne pura, así, pura carnita. Bueno, nos vamos, porque si no aquí nos da Sí, la noche hasta... Pues estamos en vivo, ¿recuerdan? Sí. Recordar nada más. Chicos, muchas gracias. Entonces, Sí, martes el programa, ¿verdad? sí, eso iba a decir, martes a las 8 de la noche, tendremos invitado, tendremos tema Marvel. Ya ni sé qué tenemos, ya el calendario está tan gordito, tan suculento, que ya no sé ni qué tengo. Y el sábado, entonces, manténganse atentos entonces el martes a las 8 de la noche. Ay, bien spoileado con el sábado. Chao.